Hola a todos, muy buenas, saludos y bienvenidos a un podcast más a Nueva York. Una tarde de domingo ya de finales de octubre, ya tenemos a noviembre encima de nosotros y como tarde lluviosa que hace, pues bueno, como no se puede estar por ahí, porque aquí cuando llueve de verdad, está cayendo una buena tromba, pues estamos a tomarnos algo, un café calentito y hemos caído aquí en Grand Central Terminal, donde bueno, pues la gente se refugia a pasar aquí un rato, pasa a tomarse algo abajo en el food hall que hay en el dining concourse de abajo y bueno, disfrutar un poco de este edificio. Y así como todos estos otros lugareños y visitantes de Nueva York, pues yo voy a aprovechar para hacer un podcast y hoy vamos a hablar de un tema que se remonta a los orígenes tanto del planeta como en concreto a la ciudad de Nueva York. El caso es que hace unas semanas en el trabajo estábamos estudiando las condiciones de partida de un proyecto en el que estamos empezando a trabajar, la redacción de un proyecto de edificación de un edificio residencial totalmente convencional, bueno, sus peculiaridades como todos aquí en New York City. El caso es que yo estaba leyendo el llamado informe, el informe geotécnico, el Geotech Report, que se dice aquí, sobre las condiciones del solar en cuestión, y que es un informe que todo proyecto debe tener. Esto no es solo aquí, sino también en España, que es lo que yo conozco profesionalmente, pero que supongo que en todos esos países, desde los que probablemente estéis escuchando el podcast de Hispanoamérica, pues también será una condición sine qua non para la ejecución de un proyecto, ¿no? Bueno, pues el caso, ¿qué consiste este informe geotécnico, este estudio geotécnico, Geotech Report? Bueno, consiste en que un geólogo o un técnico cualificado para tal trabajo deberá proporcionar, mediante estudios sobre el terreno, ensayos, sondeos, muestras, catas, que se decía antes, pues debe elaborar un informe donde se determine, entre otras cosas, a qué profundidad exactamente o aproximadamente se encuentra el estrato resistente del terreno, ese estrato que será capaz de soportar con seguridad la cimentación, los cimientos del edificio en cuestión que estemos proyectando. Pues en función de eso decidiremos el tipo de cimentación que vamos a diseñar en el edificio, bien sea una cimentación superficial en forma de zapatas superficiales que pueden luego estar unidas entre sí mediante vigas de atado, o bien, si ese estrato se encuentra más profundo, mediante unos pilotes más profundos que mediante la longitud con que se diseñen alcanzarán ese sustrato resistente y mediante pues eso, el apoyo en ese sustrato más profundo y también la fricción de esos pilotes contra el propio terreno a lo largo de toda su longitud, sobre todo cuando esos pilotes son ejecutados en hormigón armado, pues van a sostener con seguridad nuestro edificio y sin asentamientos que pueden resultar a la postre catastróficos y cuando menos provocar serias patologías en la edificación. También estos técnicos redactores del informe geotécnico nos proporcionarán información sobre la composición del suelo, es decir, que nos advertirán sobre la profundidad a la que encontraremos el nivel freático, ¿no?, de este suelo, es decir, el agua, ¿no?, el nivel donde se encuentra concentrada el agua, o la presencia de estratos peligrosos para la construcción, por ejemplo, las perversas y famosas arcillas expansivas. Bueno, con todo esto nos van a hacer, que es generalmente a donde vamos de primeras, nos van a hacer una serie de recomendaciones en función de las cuales nosotros nos pondremos a diseñar tanto pues estos métodos de cimentación
como los drenajes e impermeabilizaciones de los muros y losas de los que contarán los sótanos del edificio. Pero bueno, ¿por qué os estoy contando todo esto, no? Hay que pensar que, bueno, esto te has escapado del otro podcast donde sales con tus colegas de La Morsa era yo Arquitectura y nos estás contando, les estás haciendo competencia desleal. No. Esto todo viene que bueno, al principio de estos informes, ¿no? Son unos informes, entre 10, 20 páginas, y esto lo he visto que ocurre tanto aquí en Estados Unidos como en España, existe generalmente una introducción sobre lo que es el contexto geológico de la zona, en este caso Nueva York, donde el redactor, el geólogo o ingeniero en cuestión nos va a narrar un poco la historia de la formación geológica de la zona, ¿no? Para poner en contexto lo que luego será todo su análisis posterior. Yo, la verdad que esto sospecho y apostaría bastante que es un texto estándar que tienen para cada zona, ¿no? del país, y que directamente se copia y pega sin más para darle un poco más de empaque a este informe, ¿no? Darle un poco más de presencia, pero que al leerlo me dio pie para hablar de este tema en el podcast. Y sí, podemos, por rocambolesco y pillado con pinzas que parezca, ligar los acontecimientos geológicos del planeta Tierra en su formación, mediante toda la teoría de la mecánica, de la tectónica de placas que estudiamos en los años del bachillerato y que toma sentido cuando analizamos un poco la percepción que tenemos de la ciudad. Y es que todos hemos oído alguna vez que el hecho de Nueva York, y en concreto Manhattan sería más acertado decir, el hecho de que cuente con estos rascacielos tan altos y esbeltos es posible gracias a que esta isla cuenta con un lecho de roca que permite cimentar edificios de gran altura y reducida huella en planta con la seguridad necesaria, ¿no? También es inevitable ver, a poco que te des un paseo por Central Park, los llamados afloramientos de roca. Esa es una especie de grandes peñas rocosas en donde los niños se suben, hay gente incluso que hace sus prácticas de escalada y tal, y que forman hoy en día parte del diseño del jardín urbano, que es Central Park, situado pues, en el medio de Manhattan. Pero realmente hay más que eso, ¿no? Hay más avatares geológicos que nos ayudarán a entender y dar significado a bastantes cosas que podemos ver en nuestro discurrir por Nueva York. En este caso, lo que os voy a contar, me voy a limitar a hablar de la ciudad, ya que el estado de Nueva York, a pesar de que no es de los más grandes de Estados Unidos, sino que podemos decir que es de un tamaño medio grande, realmente sí que tiene una gran extensión, desde su punto más al sur o septentrional, que sería en Staten Island, donde la ciudad de Nueva York se separa de New Jersey, el estrecho de Arthur's Kill, hasta el extremo norte, que ya es fronterizo con Canadá, ya muy cerca de la ciudad de Montreal, en Canadá, o incluso un poco más al oeste, Niagara Falls, cuyo lado estadounidense es efectivamente parte del estado de Nueva York, o las costas del lago Ontario también son partes del estado de Nueva York, cerca de las ciudades de Rochester o la propia Buffalo. ¿Cuál sería un poco el contexto geológico de toda esta zona? Bueno, hay que decir que durante la época que los geólogos vienen a llamar el Pleistoceno, o comúnmente llamada la edad de hielo, que algunos datan entre hace 1,8 millones de años y 8.000 años, pues esta zona se encontraba cubierta por glaciares, una gruesa capa de hielo que se le ha venido a llamar el Gran Glaciar Wisconsin, y que se estimaba que en esta área de aquí de Nueva York
tenía alrededor de los 300 metros de grosor, que es bastante. Y, bueno, pues esa gran masa de hielo que se movía, ¿no? Digamos, cuesta abajo desde las cordilleras de los Adirondacks hacia la vertiente oceánica, pues ese peso y ese movimiento arañaban y excavaban esas grandes lenguas glaciares, dejando unas estrías en las rocas que hoy en día podemos observar precisamente en esas rocas que os digo de Central Park, y dejando también, pues, a su paso unos restos de rocas molidas, troceadas, trituradas, que es lo que en geología se vienen a llamar las morrenas con 2 R's. La isla de Manhattan, ya centrándonos en esta ubicación, cuenta con 3 tipos de rocas, digamos, en su subsuelo, ¿no? Lo que le dan el estrato resistente. Sería, por un lado, el esquisto en Manhattan. El esquisto es una roca metamórfica compuesta por mica, clorita, talco, hornblenda, grafito y a veces incluso el cuarzo. Por otro lado tenemos el llamado por los geólogos locales el Inwood Marble, el mármol de Inwood. Inwood es una zona localizada al norte de Manhattan, en el poco límite entre Manhattan y el Bronx. Y en tercer lugar el Fordham Gneiss. El gneiss es esa también roca metamórfica con los mismos materiales que el granito, pero en los que estos minerales se encuentran dispuestos con una orientación en bandas. El esquisto de Manhattan que hablamos, pues empieza más o menos a la altura del George Washington Bridge, pues, las calles 180 de Manhattan, y se extiende hasta el downtown, hasta el extremo sur de Manhattan, el Battery Park. Pero nos cuentan los geólogos que se encuentra con distintas profundidades, como después veremos. En su inicio está bastante superficial y puntualmente incluso en el Midtown pues está muy a ras de superficie, pero vuelve a enterrarse hasta llegar a la altura de Chambers Street, donde vuelve a aflorar de nuevo ya en todo el downtown de Manhattan, sin llegar a ser tan superficial, pero bueno, a unos niveles alcanzables. El mejor sitio donde podemos apreciar, como digo, estos afloramientos, el esquisto, como os digo, es Central Park. Esos afloramientos que se llama, esas grandes rocas donde podemos observar esas estrías, ¿no? Y esos minerales. También en el parque de Inwood Hill podemos apreciarlo. El mármol de Inwood se encuentra generalmente bajo el río Harlem y el East River, y el gneiss de Fordham se hace más patente en el Bronx, en zonas que vemos muchas peñas ahí de piedra, y la zona de Riverdale con muchos afloramientos también, o en el Grand Concourse, que es una avenida con cierto interés porque es una avenida en el Bronx con muchos edificios históricos. Otro protagonista muy importante también en el escenario geológico de esta zona es, por supuesto, el río Hudson. Si os asomáis al río Hudson y si queréis ver de primera mano la acción geológica de un glaciar, no tenéis más que acercaros ahí al río y mirar a la orilla enfrente, en New Jersey, aproximadamente la zona llamada Weehawken, a la altura del Midtown de Manhattan también, donde podréis contemplar unos acantilados verticales de casi 100 metros. Hoy en día se pueden ver en gran medida, muchos tienen también cobertura vegetal de árboles, pero que su origen es el trabajo del Hudson cuando era un glaciar sobre estas grandes masas de lava surgida en épocas anteriores, surgida durante los movimientos continentales del protocontinente que los geólogos han venido a llamar Pangea.
Esos grandes acantilados son lo que hoy llamamos the Palisades, pues ahí se extienden en la costa esa de New Jersey, del río Hudson, durante 20 millas río arriba. Incluso existe el parque estatal de Palisades. Realmente forman lo que es un auténtico cañón del río Hudson. Y es que hace unos 18.000 años la región en torno a Nueva York se encontraba cubierta por este glaciar que os digo. Entonces, iba excavando el terreno a su paso y según se iba derritiendo también por los ciclos de los cambios climáticos que hubo también en aquella época de calentamiento y retirada de los glaciares de la superficie, con el consiguiente aumento de temperaturas, iba depositando pues todos los restos de roca que había excavado con el gran peso de lo que es la lengua glaciar, toda esta grava, sedimentos, arena, que fue formando muchas partes de lo que hoy conocemos en Long Island. Sin ir más lejos, Brooklyn, Queens, existe hoy en día una franja verde entre estos dos boroughs de la ciudad, donde podemos encontrar muchos parques, zonas verdes e incluso cementerios. Y esto todo, este paisaje urbano que podemos ver hoy, deriva de todo aquello, ¿no? Se trataban de unos terrenos de roca disgregada, dispersa, y que pues no era propicia para el desarrollo inmobiliario, ¿no? Era muy incómodo construir ahí y pues ha quedado hasta hoy como zonas de muy baja densidad y con amplias zonas verdes, y todo eso es una consecuencia, ¿no?, de esos avatares geológicos de hace más de hace 18 o 20.000 años, según lo que los datan los geólogos, ¿no? El Hudson mismo es un río que tiene unos aproximadamente 507 kilómetros, que nace en la cordillera de los Adirondacks, también dentro del estado de Nueva York. Es llamado a veces un río inundado, ¿no? La lengua glaciar que bajaba desde esta cordillera formó su curso, y una vez se derritió el hielo, hizo que toda esta lengua, el valle glaciar, se inundase con agua del océano Atlántico, extendiéndose por el cañón, formando el glaciar se extendía su lengua hasta el borde de la plataforma continental del Atlántico. Tierra adentro, el Hudson formó, y que hoy lo podemos ver, el Hudson hoy es considerado un fiordo. Es considerado el fiordo más al sur en todo el mundo, ¿no? Es similar a los de Noruega geológicamente, pero si bien sin esas altas paredes que tienen los fiordos noruegos, pero es un río que en algunos puntos alcanza gran profundidad. Pues bueno, veis un poco este relato geológico de esta zona, ¿no?, marcado por los grandes glaciares que ocupaban Norteamérica en ese tiempo, ¿no? Y ahora hablaros un poco más directamente la influencia de toda esta historia de la geología en el skyline que vemos hoy. Os hablé antes de el sustrato de roca de Manhattan, que iba desde George Washington hasta el Battery. Eso claramente en los años 20, cuando se produjo la gran transformación tecnológica en la construcción de edificios, la aparición del rascacielos, ¿no? Se empezó ya a pensar en edificios que superasen las 50 plantas. La diferencia con los edificios anteriores era que, en cierto modo, tenían algún parecido con el principio que tenían las grandes catedrales góticas de Europa, ¿no? Para hacer un paralelismo, a veces es más fácil de entender. Serían los entramados interiores y perimetrales de esbeltas columnas las que soportarían las cargas del edificio, convirtiéndose las fachadas en unos meros elementos de cerramiento, tal como fueron en su día en las catedrales góticas esas luminosas vidrieras
de colores o más monocromáticas, pero que no sostenían ninguna carga del edificio. La construcción de rascacielos en Nueva York empezó en lo que llamamos el downtown, alrededor de Wall Street y el extremo inferior de Manhattan, pero pronto se extendió también al norte de la isla. Y aquí es donde la cosa se puso más interesante. Foco de la construcción de grandes edificios rápidamente se movió unas 4 millas al norte al llamado Midtown, que hoy conocemos, ¿no?, aproximadamente entre las calles 30 y 59 o Central Park South. Esto, enlazando con la historia de los estratos que os decía antes, tiene que ver en parte con la profundidad del lecho de roca que hay bajo Manhattan. Estos grandes edificios, como podéis imaginar, necesitan ser cimentados sobre estratos muy resistentes para prevenir potenciales asentamientos que pongan en compromiso la estabilidad de un edificio, pues con esa esbeltez. En el Midtown, ese estrato resistente de roca se encuentra únicamente unos pies bajo la superficie. Basta excavar unos 4 o 5 pies y ahí lo tienes. Mientras que en el downtown, si bien está a un nivel bastante alcanzable, está a unos 40 pies, ¿no?, algo más de 10-12 metros. Y bueno, esto en otras zonas que no sean el Midtown y Downtown, sino esa zona, la zona intermedia entre estas dos zonas, la cosa se va a 4 o 5 veces más. Cuando estás pensando en construir un rascacielos, aparte, pues, de los evidentes aspectos técnicos, pesa el coste. Es una operación financiera y en la que hay que buscar coste, beneficios, rentabilidades y cimentar rascacielos a mucha profundidad incrementa mucho el coste de la construcción. El coste de la construcción subterránea se te puede ir al doble de la construcción sobre cota cero, por lo que bueno, es algo que hay que sopesar muy detenidamente. Por otro lado, en el Midtown, con la roca tan a ras de superficie, construir sótanos, como os digo, es muy caro. Tienes que ponerte a picar piedra, volar piedra, se hace complejo, ¿no? Por lo que en estos edificios no vamos a ver grandes sótanos en los edificios, e incluso las normativas urbanísticas en parte se han adaptado a estos condicionantes, y en lo que se llama el núcleo de Manhattan, el Manhattan Core, que es desde Battery Park hasta la calle 96, los requerimientos de aparcamiento por parte de la normativa urbanística son inexistentes para edificios comerciales o de oficina, pudiéndose construir edificios pues sin dotación de aparcamiento. Esto también está en la línea de fomentar el transporte público y evitar mayor congestión en Manhattan. Hay otros factores, ¿no?, por ejemplo, como la localización de los barrios residenciales, pues que están en esta zona intermedia, ¿no?, menos apta para los rascacielos, o que aquí en el Midtown, donde estamos ahora mismo, hay grandes núcleos de transporte, como propio Grand Central, donde me encuentro ahora, Penn Station, etcétera. Pero el asunto de la profundidad de la roca, lo que se llama aquí bedrock, es importante, es un aspecto determinante a la hora de la formación del skyline de la ciudad. Por eso, si miráis una foto, ¿no?, de una foto aérea de Manhattan, o el típico perfil, veis el downtown y el midtown con altas siluetas, mientras que esta zona intermedia, que serían todos los villas, West Village, Greenwich Village, West Village, Chelsea, etcétera, con edificaciones más bajas de tipo residencial. Bien es cierto que últimamente ya empezamos a ver edificios altos cada vez más al norte del downtown. Por ejemplo, Tribeca, pues ya empiezan a aparecer edificios de formato muy alto. Por ejemplo, este último edificio que se llama está en no me acuerdo del nombre ahora. Bueno, le llaman la Jenga, que es porque parece la bromita es que
es el juego este de los bloques de la Jenga, que vas quitando bloques sin que se caiga la torre. Pues eso es la imagen que da el edificio. Y bueno, pues la gente, claro, hay mucha presión por parte del mercado inmobiliario, sobre todo del de lujo, hay que construir y bueno, pues aprovecha terreno y también la técnica mejora, ¿no? Y pues cada vez, bueno, cimentar un edificio, dependiendo del interés que le quieras poner, se puede cimentar una torre en una playa, ¿no? Hemos visto ejemplos en los últimos años en Oriente Medio que se hacen edificios sobre arena. Veremos lo que duran, pero se puede hacer. Otras huellas, ¿no?, de estas características geológicas podemos verlo en el metro. Por ejemplo, ¿por qué ninguna línea de metro cruza Central Park? Porque, bueno, yo quiero pensar que bueno, en la dificultad de perforar mucha roca ahí nos hace un poco difícil, o por lo menos económicamente poco viable de momento el excavar. Sí que hay líneas que pasan tangencialmente por el parque, pero suponemos que cruzarlo ahí por el medio con toda esa roca pues requeriría una inversión mucho más fuerte. De hecho, bueno, la última línea de metro abierta, la de la Segunda Avenida, pues ahí ya tuvieron que emplearse a fondo con tuneladoras para subir desde la calle 60 a la 96, aunque existían algunos tramos ya hechos, pues tuvieron que emplearse ahí a fondo con las tuneladoras, ¿no?, para salvar estos obstáculos geológicos. Bueno, y por último, ahí para ver cómo se ha moldeado la ciudad, tendríamos la influencia humana sobre la geografía de Nueva York. No debemos olvidarla. Demostrada está nuestra influencia en el medio natural, el clima, y en el caso que nos ocupa hoy también vamos a verlo en la geografía y lo que son los límites y bordes de la ciudad en su frontera, sobre todo con sus ríos y sus costas. Primer ejemplo, el Battery Park, en el extremo sur de Manhattan. Battery Park tenemos una construcción histórica, el Castle Clinton, el Castillo Clinton, que es un castillo que hay de piedra circular, que pues, era una isla fortaleza que construyeron pues los primeros estadounidenses en su guerra contra los británicos de 1812. Era una plaza defensiva junto al otro, el castillo que se encuentra en Governor's Island. Pues pretendía, estaban esperando que los británicos atacasen Nueva York y pues, crear esas defensivas. Pues este castillo era una isla que se pasaba por un puentecito, pero una vez terminada la guerra, lo que hicieron fue rellenar toda esa parte de agua alrededor, pues ampliando Manhattan, rodeando ese castillo y formando lo que hoy conocemos como el Battery Park, que recientemente ha recibido una gran remodelación, convirtiéndolo también en un lugar muy interesante para pasar las tardes de verano. Otra línea que también ha modificado el nombre, las orillas del Hudson, en el West Side, a finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, esta línea de costas se encontraba más hacia adentro. Si hoy la avenida que bordea toda esta línea del Hudson es la avenida 12, anteriormente la ciudad no llegaba hasta ahí, no existía esa línea, era todavía agua. Esa línea de costa estaba ocupada por muelles de carga, donde se daba toda la actividad, el puerto de Nueva York, y lo que se hizo es que el Estado concedió una serie de licencias sobre derechos sobre parcelas en el agua, trozos de agua en el río, para pues, explotar muelles de carga para la carga y descarga de mercancías. Esto, bueno, pues fue quedando ahí, y posteriormente, y ante la presión del crecimiento de Nueva York en posteriores años, lo que empezó la gente ya a hacer fue a rellenar esos
esos muelles, esos embarcaderos con tierra, piedras, escombros, todo lo que encontraban. Dicen que no solo usaban roca, tierra, sino que incluso todo animal muerto que encontraban lo echaban ahí para que hiciera bulto, y todo lo que rellenase se usó hasta llegar a lo que vemos hoy, la línea de costa del Hudson. Quizá no exactamente como hoy, pero sí en los límites se alteraron muy considerablemente. Ya viniéndonos más cerca en la historia, Battery Park City se puede decir que es el último trozo de Nueva York en que la ciudad ha arrebatado al Hudson River. Esto se dio a finales de los 60, a principios de los 70, con la construcción del World Trade Center. Toda esta tierra excavada del World Trade Center para sus sótanos y el túnel que une Battery con Brooklyn, toda esta tierra y escombros se vertieron en un rectángulo en el West Side, formando Battery Park City, que es quizá uno de los barrios más nuevos de Nueva York, y eso se nota cuando paseas por él, ¿no? Es un feeling totalmente distinto. Otro ejemplo de alteración de la geografía de Nueva York por parte de sus habitantes, Marble Hill, os digo, la colina de mármol, allí entre Manhattan y el Bronx. Es muy curioso el caso, ¿no? Es un barrio que está más al norte de Manhattan, pero realmente hoy en día es el único barrio o trozo de Manhattan que está realmente unido a la América continental. Todos los que vivimos en Nueva York, salvo que vivas en el Bronx, realmente no políticamente sí, pero no vivimos en el continente americano, vivimos en islas, tanto en Manhattan, es una isla, Brooklyn, Queens son islas pertenecientes a Long Island, Staten Island. Estamos físicamente separados del continente americano, salvo, pues, como os digo, Bronx, que está unido al condado de Westchester, que sí que es la América continental. Bueno, pues, ¿qué ocurrió aquí en Marble Hill? Marble Hill era parte de Manhattan y le pasaba al norte el Harlem River, que pasa, ese río que pasa entre el Hudson y el East River. Y bueno, pues era muy estrecho el paso que había. Entonces, en 1895 decidieron crear un canal que pasase ahí en Marble Hill, y pues lo que hacía era ese canal era directamente separar ese barrio de Manhattan. Lo hicieron para que pudieran pasar las embarcaciones de comercio entre el East River y el Hudson. Y ya posteriormente, en 1914, el trozo que era el original paso entre el East River y el Hudson, pues decidieron rellenarlo. Y así fue como Marble Hill quedó unido definitivamente al Bronx, y quedó separado de Manhattan físicamente, si bien administrativamente ha seguido unido hasta hoy a Manhattan. Muy bien, pues aquí estos son los tres ejemplos un poco de intervención humana en la geografía. Yo recomiendo, para ver todos estos temas de geología e historia natural, por supuesto, el American Museum of Natural History, que incluso organiza tours de geología por la ciudad para aquellos que os interese explorar, ¿no? Los orígenes geológicos de esta zona, ¿no? Y que da lugar a contar muchas curiosidades. Y pues, como yo he intentado hacer hoy en este podcast, analizar un poco la conexión entre toda esa teoría de las eras geológicas, la acción física de los glaciares, en lo que hoy podemos vivir todo aquel que se pase por Nueva York. Aquellos que escucháis podcasts y os gusta la geología, seguramente he dicho alguna incorrección en cuanto a términos. Bueno, espero sepáis disculparlo, y os recomiendo, por ejemplo, el podcast de cabecera de los aficionados a la geología, GeoCastaway, que lo escuchéis. Así que ya sabéis. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast. Estamos aquí, ya hay que ir cerrando, estamos aquí en medio de Grand Central.
hay que ir recogiéndose ya este fin de semana. Recordar, este fin de semana han sido las jornadas de podcasting en Alicante. Al parecer han estado muy bien, se han dado también los premios de podcast de la Asociación Podcast. Nosotros estamos ahí en la final de categoría de diario personal. No ha podido ser este año, no pasa nada. Todos los podcasts que estaban ahí, que concurrían, pues están muy bien. Yo soy oyente de todos ellos. Esta vez no ha podido ser, pero bueno, ahí seguiremos haciendo podcast con las mismas ganas que siempre. Y nada, vamos cerrando yo. Repito, gracias por escuchar. Os remito, como siempre, a las plataformas donde se encuentra disponible el podcast: iVoox, iTunes, Spreaker y las distintas redes sociales. Como siempre, un saludo. Adiós.